Bienvenidos a Dragon Cast, vuestro podcast sobre el doblaje en Andalucía en el canal de Yuluga. Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Cast, donde esta ocasión celebramos una nueva sesión dentro de esta categoría, dentro de este espacio, con Daniel Quesada. Porque no solo son los estudios de doblaje, de actores, directores, ajustadores, sino también los medios comunicativos de la época noventera que hicieron también dar a conocer el doblaje y la serie de Dragon Ball. Comenzamos con este episodio más especial con Daniel Quesada, licenciado en Comunicación Audiovisual y redactor de la revista Videojuegos Hobby Consola, la más consolera del 2000, encargado de hacer pequeños análisis y de la sección de trucos. Actualmente el coordinador de área de entretenimiento, cine y TV de hobbyconsolas.com y gestiona todo lo relacionado con vídeos de la web. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Dani. Junto a los compañeros del doblaje Andalucía, Rafa DG. Hola, buenas noches, Dani. Adri. Hola a todos. Hola, Dani, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. ¿Qué tal? Antes de nada, agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado y está aquí con nosotros en estos minutos. Corrígenos si nos equivocamos, eres de Almuñécar, ¿verdad? ¿Y cuánto te marchaste a Madrid? Bueno, o sea, viví mucho tiempo en Almuñécar. Viví 4 años, la época de la adolescencia buena y la del boom de Dragon Ball, precisamente. Originalmente soy de familia de Jaén, he vivido en Valdemoro, en Granada, pero es verdad que estuve en Almuñécar de esa etapa de la adolescencia, del inicio de Dragon Bolero, y luego desde Granada me fui a Madrid para estudiar la carrera universitaria en el año 99. En 1999 me fui para allá para hacer comunicación audiovisual porque todos queríamos ser Alejandro Amenábar, pero ninguno lo conseguimos. Es curioso, bueno, yo he hecho el camino inverso. Yo nací en Madrid, me crié allí y me fui a Granada. O sea que, bueno, somos medio paisanos en ese sentido. Primera pregunta y la más importante. ¿Alhambra vale o Cruzcampo? Venga, por favor, creo que no merecen ni respuestas. Por los compañeros sevillanos, pero... A Victoria. Ninguna de las dos, Victoria. Victoria. Bueno, vamos a decir Estrella Galicia y así nos alejamos. Bueno, dinos, Dani, ¿de dónde viene tu origen del nick, de Ticho Fan, de Twitter? Pues en realidad, bueno, es que Ticho estaba cogido, así que tuve que añadir algo, pero lo de Ticho viene por Taiko, que es un monolito que se encontraba en la Luna, en la novela y luego en la película de 2001, Una odisea del espacio. El monolito de Taiko, que fue el primer contacto de los humanos, bueno, el segundo en realidad contacto de los humanos con los inteligencia extraterrestre, y es mi película favorita de todos los tiempos. Me encanta Kubrick, me encanta Arthur C. Clarke y pues quise tirar por ahí en plan homenaje para el que le mole la ciencia ficción. Bien, ¿y cómo inició Daniel Quesada su pasión por los videojuegos? Pues empezamos muy tempranito, estando todavía en Valdemoro. Mi padre nos trajo un Spectrum, además el Gomas, el clásico, chiquitito, ahí con su arcoiris y tal. Y nada, pues con unos pocos juegos, por lo típico, el Horacio, algún simulador de vuelo, cosas así. Teníamos el Mickey Mouse. Y pues eso, tenía yo unos 7 años o algo así. Y ya más adelante con el tema consolero, pues la primera consola que tuve, bueno, tuvimos un clon de Atari que creíamos que era un Atari, pero no, era un Atari de estas de baratillo. Muchos picamos con eso. Y luego pues ya si el paso gordo fue una Master System 1, que ya fue el enamoramiento total. Y bueno, ¿ya escuchabas en aquella época o consultabas algún medio de comunicación, de divulgación del mundillo? En esta época que estamos hablando, del Spectrum, de la Master System, ¿leías alguna revista o algo? Yo llegué un pelín más tarde. Es verdad que en ese momento había poquito, bueno, teníamos por supuesto Micro Hobby, Micromanía, revistas así, sí. Pero yo todavía no. Yo de hecho la primera revista sobre el sector que leí fue la Superjuegos número 1, que muchos recordarán que se anunció en televisión con mucho bombo y tal. Y estuve durante un tiempo, porque además era muy barata, costaba 175 pesetas y era lo que nos podíamos permitir. Y ya más adelante, en torno al número 15 o así, ya empecé de forma totalmente regular todos los meses con Hobby Consola. Sí. Y bueno, esto es posterior, pero ¿escuchabas algún programa radiofónico, como por ejemplo Game 40 de Guillem Caballén, los 40 principales, o Tom Games, por ejemplo, Dentro de la noche más loca de Alberto Minaya? ¿Escuchabas algo de eso?
Pues la verdad es que yo también entré bastante tarde con eso, lo escuchaba de forma muy ocasional Game 40, pero es verdad que cuando se dio ese boom de Game 40 y en general de todos estos programas vinculados a los videojuegos, por lo que me dio a mí más fue en realidad por canales de televisión temáticos que hubo, pues esa época, acordaréis, a final de los 90 con Canal C y un ¿Talismán? ¿Te acuerdas tú de ese hombre, programa? Sí, claro, el rescate del talismán, sí, me flipaba. Eso, que lo patrocinaba Sega, ese programa. Claro, me flipaba y me daba una envidia porque los que ganaban podían elegir entre una Master System y una Mega Drive. Decían, coño, pues una Mega Drive, claro. Sí, era muy guay. Estaba muy chulo, yo también lo veía, sí. Sí, era un programa muy... me daba hasta miedo porque yo era pequeñito y cuando había a lo mejor una araña gigante que los perseguía y tal, decía, ay, Dios mío, corre, que te come. Era muy chulo ese programa, sí. Y bueno, ¿cómo empezaste a trabajar en hobby consola? ¿Cómo fueron esos primeros momentos de trabajar en hobby consola? Pues hombre, era muy emotivo porque yo empecé en el segundo año de carrera, en el año 2000, tenía 18 años. Y fue porque pusieron un anuncio online, creo que es la primera vez que pusieron un anuncio online, porque hasta entonces lo normal era pues un cupón para rellenar con tu currículum o lo que fuera. Y esto fue un anuncio online que había como que hacer unas mini reviews de unos cuantos juegos, era bastante fácil porque eran juegos que habían puesto el mes anterior, así que con que te fijaras un poco que no los hubiera jugado. Y me hicieron un par de pruebas para allá, una especie de casting, digamos, y al principio pues era pues como estar en la Meca, ¿no? Porque pues era una reacción enorme al lado del Santiago Bernabéu por aquel entonces, la calle Pedro Teixeira, y era pues como te imaginas de las películas, ¿no? Pues viendo las colinas de ordenadores descomunales, todas las consolas, armarios llenos de juegos y tal, aparatos muy a la última. Siempre me acuerdo que claro, ahora suena caduco, pero en aquella época era la primera vez que yo había visto que ellos tenían una unidad y Omega Zip de estas que te almacenaban 50 megas en una especie de disquete gigante, ¿no? Y claro, pues era como ver lo que te sonaba distante de estudiarlo en la carrera, pero que lo podías por fin palpar, así que era muy emocionante. ¿Y te llegaron a revelar el secreto de quién era Jen? Quizás sí o quizás no. Lo que no voy a hacer es decirlo a vosotros aquí, claro. Secreto. Claro. Secreto. Claro, eso es como los templarios, que tenemos el secreto ahí guardado y ya está. 35 años después todavía no se sabe quién es Jen. Y bueno, ¿recuerdas alguno de estos análisis que hiciste en los inicios con la Nintendo 64 o alguna anécdota que nos puedas contar? Pues hombre, en aquella época sí, yo entré como experto en Nintendo 64 porque es verdad que era una consola que ya estaba empezando ya su recta final porque bueno, no la había ido tan bien como nos hubiera gustado a todos, y entonces pues ya salían pocos juegos, salían cosas un poco menores, pero claro, en aquella época lo que era lo habitual era que te mandaran una EEPROM, ¿vale? Que era una especie de como de cartucho regrabable, ¿no? Que tú puedes meterle ahí el programa, y claro, eran unas EEPROM que se incrustaban en una estructura gigantesca como en forma de T, entonces era como montar un Megazord ahí en tu Nintendo 64 para que eso lo pudiera leer una Nintendo 64 normal, no necesitabas una especial de test, solo ese adaptador. Así que pues en aquella época, claro, a ver, cuando empiezas pues te dan la morralla, pues yo me hacía el juego de Tom y Jerry, el juego de los Blue Brothers 2000, cosas así que salían, que la gente estaba más pendiente pues de Metal Gear, de Final Fantasy, estas cosas, pero con eso te ibas fogueando, ¿no? Ibas empezando, me hice alguna cosa de PlayStation también. O sea, yo creo que el primer análisis mío que salió súper chiquitito y sin firma ni nada, es un juego tan olvidable como La Sirenita 2, Regreso al Mar. Entonces, pues bueno, pues no le importa a nadie más que a mí ver eso ahí publicado porque no salía ni mi nombre, pero bueno, pero te hacía ilusión ver el texto ahí publicado. Y ahora vamos a hablar de tu primer análisis ya tocho numérico ya con tu nombre. De Jericho puede ser la revista 195 de 2007, que además en la fiebre manga se hablaba de Dragon Ball Z todavía. A tope. Ahí a tope. Claro que sí. Jericho es uno de los juegos que más recuerdo, porque es verdad que era español, era un juego muy extremo. Habíamos tenido algún juego, quizá el primero que salió a 2 páginas con mi firma, otro olvidable, como era Duck Dodgers, un juego del Pato Lucas de Nintendo 64. Sí. No estaba mal el juego, no estaba mal, pero vamos, que la gente... De Infogrames, efectivamente. Sí. Y luego el Jericho y este tipo de juegos, pues claro, eran
juegos muy particulares porque además eran extremadamente violentos. Entonces, hobby, ahora ya no, ahora la media del lector de hobby pues puede haber pasado los 40 sin problema, pero en aquella época se vigilaba mucho, que claro, que había muchos chavales, adolescentes y tal que leían y tenías que expresar con muchos eufemismos las cosas, sin mostrar capturas demasiado explícitas. Entonces, era interesante porque te fogueaba a expresar de forma clara, pero sin ser demasiado gráfico, y en muy pocas palabras, porque el espacio en una maqueta de ese tipo era súper limitado. Entonces te ayudaba mucho a hacer síntesis a la hora de explicar lo que era un juego tan complejo como era este Jericho. Que esperemos que Mercury Steam siga sorprendiendo con juegazo en el futuro también. Pues sí, pedazo de compañía, mucho talento en Mercury Steam, desde luego. Bueno, Dani, coméntanos cómo es el trabajo de un redactor de hobby consolas a día de hoy. ¿Y cualquier tiempo pasado fue mejor en el mundo de los videojuegos? Como mínimo más romántico, eso seguro. Porque a día de hoy, pues bueno, el trabajo es apasionante y es extenuante a la vez. Antes, digamos, cuando yo entré, pues no teníamos ni web todavía, entonces los tiempos eran como más de picos y de valles. Había momentos cuando se acercaba el cierre de una revista, para que os hagáis una idea, pues la hobby consola solía salir en torno al 25 de cada mes, pues para el día 10 tienes que estar cerrando ese número, tienes que estar terminándolo. Entonces los últimos días, que es ajustar todas las maquetas, que lo mandes a comprobar a imprenta, que de imprenta te digan no, que esto está descolocado, no sé qué, y volver corriendo. Esos días pues a lo mejor te ibas, se trabajaba solo en la redacción, por supuesto el teletrabajo es que ni se planteaba, y esos días pues te ibas de la redacción a la 1, a las 2 de la madrugada, según se diera. Y luego a lo mejor había una semana que no había nada que hacer, hasta que llegaban pues las demos de los juegos, llegaban los CDs con los juegos, porque todavía no había nada digital. Claro, a día de hoy es al revés. A día de hoy no paran de llegarte. O sea, hoy no sé cuánto me habrán llegado al correo. A lo mejor me llegan 10 códigos de juegos. A muchos les tienes que decir que no, porque llega mucho juego de relleno, y tienes que cribar. Entonces, a día de hoy tienes que estar corriendo para todo, los famosos embargos, llegar a tiempo a las cosas, ver si merece la pena salir en embargo o no. Porque depende, cada distribuidora pues te pueden mandar juegos con una semana de margen para hacer el análisis, o te lo pueden mandar con un mes, que es muy raro, cada vez es más raro, por desgracia. Entonces tienes que tener la cabeza muy centrada y muy amueblada para ver qué priorizar y qué no en cada caso. Pero sobre todo lo que me gusta de esta etapa es que hay mucha más interacción con el público, con los espectadores, con los lectores, y que ellos te dicen lo que les gusta, lo que no, sin tapujos. Entonces eso hace que todo sea más cercano. Quizás se ha perdido ese misticismo, ¿no?, de la prensa del videojuego como algo ahí sagrado, ¿no? Y ahora es algo como más cercano, y yo creo que hay que adaptarse a eso al hablar un poco de tú a tú a la gente, porque al final pues todos somos jugones y hay que adaptar el lenguaje a lo que nos gustaría escuchar. Y a la inmediatez del momento. Sí. Uno de los aspectos, creo yo, más fascinantes de trabajar como periodista de videojuegos, que yo lo sé porque estuve 3 años trabajando con un medio, es que además de poder ir a ferias varias y ver los videojuegos antes que nadie, era precisamente lo que estabas comentando de los videojuegos que recibes, especialmente cuando los recibías en épocas de recibir EPROM y demás, que seguramente más de alguna vez te ha llegado algún videojuego que has cubierto que luego no sale, que es lo que en el argot de videojuegos se llama unrelease, que eso especialmente ahora en el ámbito del retro gaming está muy buscado y muy valorado. ¿Has llegado a cubrir algún juego de estos? ¿Algún juego que hayas recibido? Porque yo sé que en hobby consolas hay muchos análisis de juegos que se cubrían y luego no salían. Sí, normalmente a mí no me tocaban juegos así tan gordos, sobre todo al principio, que eran los que a lo mejor pues llamaban más la atención y luego no llegaban a salir. Sí me ha tocado a lo mejor analizar juegos que el resultado final era un poco diferente, porque sobre todo eso, en aquella época en la que te mandaban el disco, pues de ahí al lanzamiento pues no tenías parches de por medio como pasa ahora. Ahora cuando estás con una review, cada 2 por 3 te dicen no, mira que hay un parche nuevo, instalarlo porfa y tenerlo en cuenta para la review porque han cambiado no sé qué. Entonces eso pues sí pasaba con juegos grandes tipo pues yo que sé, Far Cry, Assassin's Creed, los primeros, pues era un poco así.
No físicamente, pero sí yo, por ejemplo, que es una cosa que sí tengo bastante aprecio a ese recuerdo, yo, por ejemplo, sí fui a ver a las oficinas de ellos, además, Prey 2, que ahora, claro, el cancelado Prey 2. Cancelado sí, la secuela del de 3D Realms. Eso no, es, era... No es sí. no, el de 2K Games, ¿no? Porque Eso ahora es de... Sí, vale, sí. No, el que salió ahora, digamos que no tiene nada que ver porque fue un cambio muy gordo. En este eras un cazarrecompensas en un mundo abierto, que tenías unas máquinas especiales para meter una burbuja a las víctimas y tal. Era un desarrollo muy potente, el juego era hiper ambicioso y debo ser de las pocas personas del planeta que lo han visto en movimiento porque nunca más se supo. Y es una pena. Pero claro, no tienes ningún prototipo ni nada que ahí no. que diga. Seguro que compis tuyos de antiguos consolas sí tienen que tener cosas. Bueno, en algunos casos había que devolverlas. Dependía mucho de la distribuidora. Algunas las pedían de vuelta y otras no. Por ejemplo, si le preguntas, hicimos un vídeo con José Luis Sanz que estuvo trabajando mucho con Sega y tal, y él tiene muchas betas de Dreamcast. Alguna beta debo tener. Creo que tengo una beta de Dragon Ball Budokai 3, sí, una beta que es casi una versión release, casi la última, pero tiene una galleta diferente en el CD. Más allá de eso, tiene pocas diferencias, pero sí es verdad que, claro, es probablemente esa beta que tengo ahí guardada, que la tengo con el resto de juegos, pues habrá quien pague una morterada, pero a mí no me hace falta porque como me manda maletines Sony, pues estoy forrado, ¿vale? Sí, yo también conseguí algunas cosillas de esas cuando estuve trabajando, o sea, te entiendo. Sí, al final es un disco grabado de pre-release. Claro. Para ti, la portada que crees que siempre vas a recordar, la portada de Hobby Consola. Hombre, yo tengo muchas que le tengo mucho aprecio, pero una que le tengo especial aprecio es el número 180, creo recordar, que fue portada de Dragon Quest 8. Porque es el primer juego analizado por mí que fue a portada. Además con una pedazo de nota, un 95, que mantengo a día de hoy para Dragon Quest 8. Entonces esa portada le tengo mucho aprecio porque era una portada de Akira Toriyama que hacía mucho tiempo que nos había dado, además desde los Dragon Ball Final Bout y todo esto. Creo que salió una con el Tobal número 1. Entonces era volver una portada de Toriyama, la primera vez que yo analizaba un juego de portada, y además ese juego le tuve que echar muchas horas porque precisamente hablábamos de versiones. Primero nos mandaron un disco con una versión con textos en inglés y luego nos dijeron, no, que al final tiene textos en castellano, y me lo tuve que jugar entero otra vez como 200 horas, con lo cual es de esos juegos que odias mientras estás haciéndolo y cuando acabas dices, sí, es que en el fondo me lo he pasado bien, ha sido un currazo pero me lo he pasado bien. La portada es súper bonita, Es muy bonita, sí. Y ya que hablamos de Akira Toriyama, en alguna portada de Dragon Ball que digas tú, con esta me quedaría. Bueno, o sea, en Hobby Consolas te refieres, ¿no? Sí. O sea, es que todas, hubo varias, pero quizá la primera, la del número 18, que es la del famoso número más vendido de la historia de Hobby Consola, 180.000 ejemplares, reportaje sobre manga. Yo creo que mucha gente se enganchó a Hobby Consolas por ese número y mucha gente conoció el manga por ese número. Eso lo cuenta mejor Bruno Sol, que es el que tuvo que hacer ese reportaje, pero vamos, que para poderlo hacer en ese momento era una rara avis hablar de manga en una publicación con esa tirada en España. Entonces tuvieron que conseguir muchos escaneos de Francia que les mandaban las distribuidoras, juegos que es que ni siquiera estaban traducidos. Entonces ese número yo creo que nos marcó a todos. Me gusta también la portada, no recuerdo exactamente qué número es, pero de Budokai, de Super Butoden 3, que sale Gohan con la espada Z, con Goten y con Trunks. También es una portada muy, muy potente, pero quizá la del número 18 diría que es la más redonda y una de las más redondas en general de la historia de Hobby Consola. La mítica. Bueno, Dani, todos sabemos que eres ceguero reconocido. Yes. Cuando demuestra tener muy buen gusto y saber elegir muy bien. Sí, soy un gourmet. Discrepo, pero con... Desde el respeto discrepo. A los nintenderos se les embutea. Bueno, eres de la opinión que Mega Drive es la mejor consola de la historia, ¿verdad? Probablemente sí, para mí sí. Para mí Mí también. Y a día de hoy la muestra es que sigue recibiendo juegos
en cantidades ingentes. A día de hoy. Exactamente, eso es algo que te quería comentar. Pero bueno, antes de eso, Te quería preguntar si tienes también buena impresión de los famosos add-ons de Mega Drive, los que se supone que derivaron un poco en el declive de Sega, tanto Mega CD como Mega Drive 32X. Si tienes buena impresión de los dos. Aquí no sé si se va a ver, pero por ahí tengo unos cuantos juegos de Mega Drive 32X. tienes el Darkside. Tengo Darkside original, me costó una Es pasta. el juego de los juegos PAL más caros de 32X. Sí. Me Yo costó no lo una tengo, pasta. pero tengo algunas cosillas de 32X, pero ese no. O sea, tienes ahí una. Hay buena un juego mandanga. PAL de Mega Drive 32X. Sí, señor, del Y 97. Mega CD, ¿qué tal? Bueno, en la CD tengo algunas cosas, pero menos. O sea, a ver, yo de 32X me propuse el objetivo por compensar a mi yo del pasado de completar el full set, por lo menos el PAL lo tengo, solo el PAL. Pero... Jodido. Pues sí. El Primal Rage y el Team-Make también son muy Los tengo. Esos son los que más me costó conseguir, no tanto por el precio que también, sino porque es que no había unidades a la venta, no había quien las vendiera. Entonces, lo tengo por esa nostalgia, pero a día de hoy te pones a pensar y dices, fue un desastre. Tenían potencial, sobre todo Mega CD, pero en ese momento, pues la famosa guerra, no tanto de Sega con Nintendo, sino de Sega con Sega, de Sega Japón con Sega América, Y Sega pues por medio. claro, pues hubo un descontrol en la estrategia que hizo que se inflara toda la situación hasta que repercutió pues en Saturn y a la postre en Dreamcast. O ¿Qué sea, piensas de Sega Saturn especialmente? Que se vio un poco de por medio de esto. pues la verdad es que sí, la verdad es que la arquitectura de Saturn todo el mundo concuerda en que era un poco infernal, el doble procesador y tal, hace que a día de hoy, en 2025, sea muy difícil de emular bien Sega Saturn. Entonces, eso la ha convertido en una máquina poco apetecible para los desarrolladores, pero en realidad si te pones a ver el catálogo y lo juegas ahora, tiene un catálogo de juegarrales increíble. Especialmente el japonés. Especialmente. Claro, en Japón duró mucho tiempo más, con los juegos de lucha, con los shooters y esto, que en Japón, pues como los RPGs, que claro, no traían porque traducir un RPG de Saturn, ¿para qué? Entonces, eso hace que en realidad tenga un catálogo que lo descubres a día de hoy y dices, madre mía, lo que pudo llegar a haber sido si le hubieran dado más tiempo Saturn. Bueno, las dos últimas cositas de Sega. ¿Piensas Muy que bien. el mundillo de los videojuegos actual hubiera sido muy diferente si Sega hubiese seguido aguantando, sacando consolas después de Dreamcast? Es un poco difícil hipotetizar eso, porque es verdad que es que nos dolió a todos, pero en el fondo hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, si Sega se hubiera mantenido como una first party, Sí. claro, quizá no habría existido Xbox. Porque recordemos que Sega hizo Dreamcast en colaboración con Microsoft, Sí. basándose por debajo en el sistema operativo Windows CE y todo esto. Entonces quizá Xbox hubiera tenido otra estrategia diferente. Es lo que se me ocurre en ese universo alternativo en el cual Sega triunfó. De todas formas, como bien nos has comentado, estás al tanto de la gran escena que tienen todavía casi todas Sí. las consolas de Sega, que siguen recibiendo juegos tanto oficiales como lo que se llama Homebrew, ¿verdad? O sea, que la Sí, mantienen viva, aunque sean los usuarios, la mantienen viva tanto a Mega Drive como a Dreamcast, Sega Saturn también un poco, Master System. Estás al tanto de eso, ¿verdad? De todo lo que sea. Sí, y también NES y Game Boy, para que no se me quejen los nintenderos, que en Game Boy también salen cosas muy guapas. Y Super Nintendo, alguna cosita también. Super Nintendo también, pero se hace menos. Me sorprende que se hace menos por el Super Nintendo. Es más difícil de programar. Ah. Es por eso sí. Pero claro, Mega Drive la verdad es que es una consola que es muy fácil programar. La arquitectura del Motorola era como más directa, más fácil acostumbrarse a ella. Entonces, de la Amiga que claro, es que había muchas conversiones directas prácticamente, que era el mismo juego en Amiga. Entonces, eso hace que sea muy apetecible y salen verdaderos. Sale Morralla también. Claro, que dicen Morralla a 60 euros a día de hoy, cuando nos quejamos de los precios de los juegos nuevos de consolas nuevas, pues a lo mejor no apetece tanto más que para el coleccionista duro, ¿no? Pero también salen propuestas muy trabajadas. La verdad es que cuando vas a ferias como Retro Barcelona y tal, y ves que hay gente que se está currando proyectos muy chulos, incluso de resurrecciones de juegos. Pues por ahí tengo lo tengo aquí, el Tricia este.
Raisia, que lo han reeditado ahora hace poco, también para Mega Drive. O sea, es un momento chulo. Cuando salga el Earthion de Yuzo Koshiro te lo compramos. Hombre, lo saben aquí en Pekín, madre mía, vaya pintaza tiene eso y qué genio Yuzo Koshiro, madre mía. Y ahora vamos a la actualidad de Sega versus Nintendo. ¿Se ha traspasado la misma batalla a tiempos actuales que la retro? Bueno, es verdad que quizá ahora ya se ha desinflado con el cambio tan radical de estrategia que ha tenido Xbox y que Sony lo está siguiendo un poco con el tema de lanzar juegos en otras plataformas. Quizá Nintendo es la única que se mantiene un pelín más en su atalaya. Entonces, ahora mismo no, pero es verdad que cuando arrancó la generación PS3 360 fue una batalla muy dura, muy reñida, no tanto por los términos de la batalla, digamos, no había esos ataques corporativos tan exagerados como vimos en la época de los 16 bits, pero es verdad que hubo un momento muy emocionante en la cual las dos consolas estaban a la par. En cuanto a ventas, en cuanto a lanzamientos, cada una con sus cosas. Xbox empezó primero, lo hizo fenomenal. Antes he dicho que quizá Mega Drive sea la mejor consola de la historia. Para mí la segunda mejor es Xbox 360. Me parece un consolón increíble con todo lo que hizo. Y entonces tuvieron una batalla muy reñida y muy apasionante en esa generación. Y luego en PS4 y Xbox One fue más radical por el tema foros, por el tema páginas web, que ya la gente ya se ponía más al insulto y al ataque de unos y de otros. Fue una época un poco más, no sé llamarla fea, pero vamos, un poco más tensa en cuanto a la relación de una compañía, bueno, de una consola frente a otra. Y ahora ya pues como que se ha desinflado eso bastante porque ha dejado de tener sentido por la propia estrategia de las compañías. Sabemos que has hecho multitud de entrevistas, tanto en cine como en videojuegos, a actores, actrices españoles, de Hollywood, desarrolladores de videojuegos. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar sobre las entrevistas? Tengo montones. Quizá, bueno, siempre menciono que para mí la más emotiva fue en un E3 conocer a Ron Gilbert, al creador de Monkey Island, porque en realidad estaba presentando otro juego que se llamaba The Cave, La Cueva, era un juego pequeñito, descargable para PS3 360, pero a mí me da igual, yo fui a preguntarle por Monkey Island, yo poder darle la mano, hacerme una foto con él, y además estaba también a su lado Tim Schafer, que también otro mítico de LucasArts, Lucasfilm Games, entonces pues poder estar con los dos charlando durante 5 minutos, porque era el tiempo que tenía, pero 5 minutos de muchas gracias por habernos alegrado la infancia con Monkey Island, con Maniac Mansion y con Day of the Tentacle, todo esto pues era muy guay. Un par de cachondos mentales los dos seguramente. Sí, Ron Gilbert es más timidillo, que luego le ves en Twitter y es un tío, siempre está soltando coñas y tal, pero en persona era como más formalito, pero Tim Schafer es como te lo imaginas y como lo ves en los vídeos, el tío es un cachondo mental, la foto que quiera se la hace, te pone la mano encima al hombro y se pone a charlar, o sea, un tío muy simpático. Un remaster de Monkey Island sería... Sí, ya hicieron esa versión con gráficos HD, que a mí no me gustaba mucho el diseño que hicieron. Sí, los dos primeros. Sí. Pero uno así, sí, con voces, tenían comentarios de los directores mientras jugabas y tal, pero uno así hecho bien con al rollito actual sería muy chulo, sí. Siguiendo con tus múltiples facetas, tienes también multitud de libros en tu haber. Está, por ejemplo, Naruto, Voluntad de Fuego, Generación Dragon Ball, donde dedicáis un espacio a 2 entrevistas con 2 actores de doblaje de la serie. Sí. Y bueno, con Antonio Sánchez Migallón, Mr. Kaito, buen amigo y crack. Le mandamos aquí un también fuerte has saludo. hecho un fuerte saludo. Y bueno, la historia de Hobby Consola, volumen 1 y volumen 2. Háblanos un poquillo de estas obras y bueno, si estás planeando escribir otro libro acerca de Dragon Ball o videojuegos o... Pues la verdad es que me gusta mucho escribir libros, es una faceta muy artesanal, muy de pico pala y es muy satisfactorio llegar y ver en una biblioteca o en una librería que está tu libro.
Así que me gustaría, pero es verdad que ahora mismo, primero en su momento, pues bueno, como con la vida familiar te lo complica un poquito más cuando están los niños y esto. Y luego, la verdad es que el ritmo ahora de la web, como decía antes, es más complicado. Me gustaría, a ver si consigo sacar tiempo, porque el proceso, pues que me preguntabas, es largo. Un libro como Generación Dragon Ball, si no recuerdo mal, tardamos 9 meses en escribirlo, porque cuando estás con algo así, que además te toca tanto como un gusto personal, te lo quieres currar, y eso, pues quieres conseguir a alguien para una entrevista, no siempre está disponible, quieres a lo mejor conseguir un cierto material que tardas mucho en conseguirlo, luego claro, esto lo mandas a imprenta, hay que revisar cosas, lo que tarda el maquetador en hacerlo, en fin, una revista de por sí es compleja, un libro es todavía más complicado, la gestación y la revisión, pero nosotros tanto en Naruto Voluntad de Fuego como en Generación Dragon Ball, también en Resident Evil Pandemia, que también hicimos sobre Resident, queríamos darle un tono, eso, mantener el espíritu hobby, aunque no eran libros de hecho que no estaban editados por la misma editorial que Hobby Consolas, pero sí queríamos mantener ese tono de que cuando estés leyendo el libro pues sientas que la nostalgia te está hablando a ti, ¿no? Que no sea, que no digo que sea mejor ni peor, pero es verdad que hay otros libros que son más sesudos, más de ensayo, y yo nunca me ha atraído esa forma. Ya me tuve que comer bastantes tronchos en la carrera de semiótica, de no sé qué y de no sé cuántos. Entonces ahora, a la hora de escribir el libro, queremos transmitir esa sensación de cercanía con el lector. Bueno, antes hemos hablado de tu interacción con dos ilustres cachondos mentales. Ahora vamos a hablar de otro, porque además de tus diversos streaming jugando videojuegos retro, tienes algunas secciones que gustan especialmente al público más añejo, como aquellas que llevas con el mítico ex redactor de Hobby Consolas y también seguero reconocido, Bruno Sol, también conocido como Nemesis. Bueno, cuéntanos un poco cómo es trabajar con alguien como él, que es prácticamente risas garantizadas a cada rato. Sí, la verdad que sí. O sea, Bruno es una persona que tiene una agilidad mental alucinante. Veréis en los vídeos que yo siempre, también lo hago con José Luis, pero intento ponerles contra las cuerdas para ver por dónde salen. Sí. Pero con otras personas a lo mejor no lo haría, pero es que sé que con ellos va a haber reacción. Entonces son personas que primero, para tener esa agilidad mental tienes que ser una persona muy culta, y son personas que son muy cultas, que han leído mucho, que han visto mucho, que han experimentado mucho. Ya os miro eso, Sí, yo es que aprendo con ellos, de verdad. O sea, yo cuando hago las secciones aprendo mucho. Entonces es muy divertido. Es verdad que Bruno, pues ya lo habréis visto, ¿no? Que siempre está de un lado para otro haciendo cosas, no para. Entonces el pobre siempre está in extremis haciendo los vídeos, preparando las cosas, porque siempre el pobre tiene mucho jaleo. Pero dentro de eso, y precisamente, pues igual en los vídeos, un poco lo que decía antes de los libros, le queremos dar ese tono informal de lo que nos dice la gente en los comentarios. Bueno, es que parece que me estoy viendo a mí cuando me iba con mis colegas a tomar una pizza, a jugar a la consola y tal. Y es un poco también lo que intentamos hacer ahí, dentro de que siempre sea algo con lo que aprendas algo, con lo que se te encienda alguna bombillita de un tema que a lo mejor no te habías planteado, cosas así, pero que resulte... Que también es un homenaje a cuando la industria era un poco más gamberra, ¿no? La industria de los 90, que se notaba en algunas publicaciones el buen rollo que había, y especialmente en las secciones de las preguntas y respuestas, por ejemplo en la que has comentado de Superjuego, el Supergolfo, lo que respondía y tal. Claro, es que añejo y gamberro que había antes. Es que el propio... Sí, es que el propio Bruno, pues si te lees los textos de la época eran así, sí. También José Luis, pues también algunos directos en los que leo textos de principios de los 90 de José Luis, y es que de verdad me parto de risa en directo porque se le ocurrían unas cosas absolutamente dadaístas y extrañas, y también gamberras, como dices tú, más desinhibidas, porque al final... el leitmotiv que tenemos con eso, con mantener ese tono así de cachondeo, es que estamos hablando de videojuegos, que no hablamos de física cuántica, que por supuesto que hay videojuegos que son más de autor, más serios, más reflexivos, y eso está fenomenal, que exista toda esa variedad, pero por lo general la temática que tocamos, por lo menos en esos vídeos, es pues más de eso, de juego videojuegos, pues para pasármelo bien, para divertirme, y si encima es con los colegas, pues doble risa. Entonces es todo improvisado, ¿no? Hay muy poco guión, pero porque queremos que sea así. Digamos que establecemos un orden de qué vamos a jugar. Normalmente pues solemos grabar 2 vídeos seguidos. Siempre decimos la coña de que estamos en riguroso directo. Spoiler, es mentira.
Entonces, grabamos 2 vídeos seguidos y nos preparamos en qué orden lo vamos a hacer, viendo en el calendario, pues dentro de poco va a ser el aniversario de tal, venga, pues vamos a hacer un vídeo sobre esto, tal. Pero en base a eso bailamos claqué, o sea, lo vamos improvisando porque creo que sale más natural así. No queremos tampoco hacer un ensayo en profundidad de cada juego, sino pues con ciertos juegos jugarlos un poco, decir, mira qué guay esto, ¿te has fijado en tal? Y a partir de ahí pues contar chistes o contar anécdotas de, como dice Bruno, de cuando veraneo en Cullera. Dragon Ball. Bueno, pues vamos con Dragon Ball y bueno, por la temática de tus libros, algunos de ellos, y bueno, hay diversos artículos en Hobby Consolas, nos da cierta impresión de que eres fan de Dragon Ball. ¿Qué recuerdos tienes de ese primer contacto con la obra de Akira Toriyama? ¿Y qué imagen se te viene a la mente de la serie o del manga? Pues yo tengo cristalino el primer contacto que tuve con Dragon Ball. Yo estaba en Almuñécar, como habéis mencionado antes, entonces pues ponían Dragon Ball en Canal Sur. Y yo la primera vez que vi Dragon Ball yo tenía una tele muy chiquitita en mi habitación y estaba aburrido y puse la tele a ver qué había. Y es la famosa escena del principio de Dragon Ball cuando están en el castillo de Pilaf y Pilaf se tira un pedo y acusa a Shu de que se ha tirado él el pedo. Y le dice, ¿te has tirado una ventosidad? Y cuando yo vi eso, claro, veníamos de cosas tipo Hanna-Barbera, Looney Tunes, que eran gamberros, pero no se tocaban esos temas. Eran cosas como humor con un pedo. Y además con ese diseño tan particular que tenían, ¿no? Porque claro, es que anime, pues no sé, había visto Mazinger un poco y Heidi y poco más. Pero un anime así, que además de repente había acción, que había peleas, había aventura, pues ver ese primer capítulo ya me dejó enganchado. Y ya pues lo típico que en el cole lo empiezas a hablar con los amigos de ¿has visto esto de tal un niño que tiene cola, no sé cuánto? Y ya pues lo empieza a ver todo el mundo y te enganchas. Y en realidad el manga yo lo vi bastante después, cuando lanzaron la famosa serie blanca Planeta Agostini, en un kiosco. Yo pensaba que era primero el anime y luego el cómic. Pero no, lógicamente era de otra manera y ya pues empezamos a comprar en paralelo la serie blanca y la serie roja. 2 amigos y yo pues íbamos, la serie roja era cada 2 semanas, cada semana la blanca, cada 2 semanas la roja, íbamos a piñón fijo y por supuesto pues viendo hasta creo que fue el comienzo de la saga de Buu que cortaron la emisión en Canal Sur. Cell Game no lo llegó a poner Canal Sur. Exacto. Con el Cell Game. Te desesperarías como en mi caso, porque yo también creo que somos de la misma tanda, de la misma generación. Te desesperarías cuando cada vez que lo cortaban, cuando se recuperaba Goku antes de enfrentarse al principio. Y no había explicaciones ni nada. De repente volver a empezar y dices, madre mía, otra vez. Te lo volví a saber porque es que te encantaba, ¿no? Pero decía, jolín, es que en ese momento... ahora es facilísimo con internet, pero es que en ese momento no tenías posibilidad de saber cómo iba a continuar eso. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente que yo la primera vez que vi a Trunks fue en un chico que traía una camiseta, que había venido a jugar con nosotros y en una camiseta estaba Trunks, un tío con una espada, con la camiseta esta bomber corta, tal, y decía, ostras, ¿este tío quién es? ¿Este es un Saiyan también? Bueno, un guerrero del espacio, decíamos entonces. Claro, este es un guerrero del espacio. Entonces muchas veces te llegaba información así, por un colega que tal, por la colección de cromos que mostraba un personaje mal dibujado y tú tenías que imaginarte que era así. Claro, los famosos cromos de ¿no? Se llamaban. Y entonces era una época que cualquier migaja de información era oro. Entonces hoy en día es mucho más fácil eso. ¿Hobby Consolas también en aquella época tuvo también algo que ver con meterte la Dragon Ball manía o...? Sí, desde luego, ya digo, ese famoso número 18 fue muy importante, y luego pues todo lo que iba saliendo, pues cuando hablaban del Super Butoden 2, del de Mega Drive. Es que además en aquella época se estilaba mucho que se importaran las versiones japonesas que salían antes y te hacían toda la preview y la review con la versión japonesa y las imágenes en japonés, que con eso se adelantaba también mucho trabajo en aquella época a la espera de que llegara la versión PAL. Eran carísimos, pero yo sí recuerdo que un amigo se pilló el Super Butoden 2 con el adaptador. Y la primera vez que lo vi fue así en casa de un amigo que lo tenía ahí, claro, alucinabas. Sabemos que Dragon Ball empezó a hacer su aparición en los medios de videojuegos a partir de los 93
no ya por la aparición de videojuegos que llegaban a España de NES, Super Nintendo, Mega Drive, sino también por el propio fenómeno que estaba empezando a convertirse. ¿Qué piensas de ese punto? ¿Y era casualidad que te llenase la revista de dibujos de Dragon Ball? Y curiosamente que también Sony tiene una transformación similar a nuestro Saiyan favorito. Sí, yo de hecho a Yuji Naka, al co-creador de Sonic, junto con Naoto Oshima, le pregunté por ello una vez que le pude entrevistar. Digo, a ver, os inspirasteis en Dragon Ball, ¿no? Y dice, sí, hombre, claro. Dice, nos flipaba Dragon Ball. No es casualidad que al final pusiéramos 7 esmeraldas como las 7 bolas de dragón. O sea, sí. Hoy en día no lo ocultan para nada. Que me gustaba mucho Star Wars, porque la de ACE también, es la estrella de la muerte. También, claro. O sea, en realidad es que Sonic es todo una amalgama de iconos pop, ¿no? De Dragon Ball, de Star Wars, pues el famoso eso de que la inspiración en Bill Clinton para la actitud de todo este tipo de cosas, ¿no? Que iba a tener una novia que se llamaba Madonna, en fin, todo mezclado. Sí. Entonces, claro, Dragon Ball y el manga en general eran extremadamente influyentes. En ese momento era una apertura de mente bestial. O sea, en el 93 yo tenía 12 o 13 años, estás en preadolescencia con las hormonas encendidas y no te puedes creer que viniendo de Mortadelo, que es maravilloso, o de Spider-Man, que es maravilloso, de repente llegara algo tan absolutamente hiperbólico y desinhibido. Pues claro, es que hablamos de Dragon Ball, pero es que en aquella época te llegaban 3x3 ojos, te llegaba Dominion Tampolis, Ranma, todas esas cosas. Claro, decías, es que aquí no hay barreras en cuanto a la representación, violencia, al sexo, a temas adultos, porque no era todo en plan, venga, mis más bajos instintos. No, es que de repente te salía un Ghost in the Shell que te daba filosofía dura y decías, madre mía. Entonces, era verdad que es que el manga apelaba a una generación que la generación anterior no parecía ser capaz de comprender. Es un movimiento muy generacional por supuesto que hay antes, pero en España los comienzos de los 90 y mediados, fue una absoluta fiebre, eclosión, de la cual no ha habido vuelta atrás. Bueno, y brevemente, Dani, como seguero y Dragon Ballero, ¿Son Goku o Sonic? Joder, qué pregunta más traicionera. Voy a decir Sonic porque... No sé, me gusta cómo ha sabido redimirse con el paso del tiempo, porque pasó su infierno particular y ha sabido volver de él y volver a ganarse el afecto de los fans de todo el mundo. Mientras que Goku siempre ha molado. Goku lo tiene fácil, le sale solo ser guay, pero Sonic ha tenido que pelearlo más. Está bien, estoy de acuerdo. Antes hemos estado hablando largo y tendido de la cobertura que ha hecho Dragon Ball Hobby Consolas con Dragon Ball. Pero bueno, algo muy destacado en ese sentido fue cuando Hobby Consolas, a partir del año 97, empezó a regalar los VHS de películas de Dragon Ball Z, que esto fue además un acuerdo a 3 bandas de Hobby Consolas con Manga Films y con Sega España, porque en esas películas también había promoción de Sega Saturn. Esto te pilló fuera de la revista, pero como lector, ¿cómo lo viviste? ¿Estas películas las viste primero a través de Hobby Consola o ya las habías visto antes en la distribución normal de Manga Film? No, las primeras ya las había visto antes, pero es verdad que, vamos, a mí me voló la cabeza porque lo subieron a 700 pesetas, si no recuerdo mal, sí. Y claro, una película costaba 2.000, es que solo la película sola costaba 2.000 pesetas. Entonces era una gangaza increíble. Luego hablándolo, ya estuve dentro de Hobby, hablándolo con gente de marketing, me contaron que es que, claro, había una vinculación muy directa con Manga Films en ese momento, entonces es que el acuerdo vino solo. El acuerdo vino rodado porque había de Hobby Press y Axel Springer en ese momento, creo que tenían algún acuerdo de distribución o algo así con ciertas películas, entonces fue muy fácil llegar a ese acuerdo. Claro. Y fue espectacular. O sea, luego cuando lo hablaba con los compañeros, pues eso multiplicó las ventas. Al principio decían, 700 pesetas, veremos a ver. No, te daban Dragon Ball tirado de precio. Entonces fue un éxito enorme. Luego lo siguió Nintendo, claro. Cuando lo dejó Sega ya con Sega Saturn, lo siguió Nintendo.
y ya incluso también el principio de Dragon Ball GT. ¿Eso no te pilló ya dentro de la revista, ya cuando empezaron a sacar Dragon Ball GT? Cuando yo empecé en octubre del año 2000, portada de Final Fantasy IX, y ya yo creo que no, más adelante se empezaron a dar CDs, ya a partir de poquito tiempo después se empezaron a dar alguna demo de PlayStation, el C12 este famoso, se dio alguna demo de FIFA, cosas así, y luego ya más adelante los video CDs de Viaje L3 y todo esto, pero los VHS yo creo que no me pilló ninguno estando ya en hobby. Bueno, aquí viene la chicha, como yo lo digo. Dragon Ball Butoden, Budokai Tenkaichi, Battle 2, Origin, Final Bout. ¿Cuál es tu juego retro favorito de Dragon Ball? A ver, yo al que más horas le he echado es al de Mega Drive. Porque es el que me pude pillar en ese momento. Yo tenía una Mega Drive y tal, pero me daba muchísima envidia Super Butoden 2, poder controlar a Broly o Tara, como lo llamaban por aquel entonces. Me flipaba poder, o a Kujila, que lo ponían ahí también. Era la verdad es que era muy, muy espectacular verlo. Mi favorito, porque le he dedicado más tiempo, es ese, pero reconozco, y esto va a sonar un poco impopular, que le tengo mucho aprecio a los Legacy of Goku, que de Game Boy Advance, que parecen juegos menores dentro del tema de Dragon Ball, pero es verdad que me tocó hacer reviews muy en profundidad de esos juegos, estando ya en hobby, entonces les tengo bastante aprecio. Por supuesto, si ya metemos en ese saco los de Play 2, pues Budokai 3 es para mí la joya absoluta. Y a día de hoy, la mejor intro que ha tenido un Dragon Ball. La mejor intro con Kageyama ahí dándolo todo con el tema principal de Budokai 3. ¿Y actuales? O sea, ¿crees que los juegos actuales cumplen las expectativas que todo el mundo pensaba que...? Bueno, yo creo que se han... se están teniendo mucho más cuidado ahora con el desarrollo de los juegos. Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot es un juego espectacular que ha ido creciendo muchísimo con el paso del tiempo y que se nota muchísimo el cariño hacia la franquicia. Sparking también, Fighters. Si es que en realidad todos los recientes, Bandai Namco ha puesto mucha pasta ahí, porque ellos mismos pues es que la marca es suya, entonces lo quieren pelear mucho. Y yo son juegos con los que estoy muy satisfecho en general. Hay algunos que me gustan menos, pues ahora acaba de salir el Gekishin Squadra que me parece un poco relleno, juego más de móviles, tal, pero los juegos principales sí, yo veo que hay mucho esfuerzo y además yo creo que se ha visto muy bien la progresión precisamente en Dragon Ball Xenoverse, que empezó siendo un juego pues muy tosco, con alguna idea chula y tal, pero que estaba ahí muy en pañales, y con Xenoverse 2 ha ido creciendo, y lo que era en el lanzamiento y lo que es ahora no tiene nada que ver. Son juegos que van creciendo conforme llegan nuevas series, nuevos mangas, lo que va diciendo la comunidad, entonces va muy de la mano. Hoy en día no se podría entender Dragon Ball sin los videojuegos. ¿Y cómo sería, por ejemplo, el juego definitivo de Dragon Ball para ti? ¿Qué crees que le falta a un juego de Dragon Ball? Yo, si coges la fórmula de Dragon Ball Z Kakarot y consiguen concebir un sistema de lucha que no sea tan repetitivo, ahí estaría la fórmula perfecta. Es mucho pedir, es muy difícil, porque al final, claro, cómo adaptas la dinámica de un juego de Dragon Ball, pero típico, la cinta, los teletransportes, el devolver los Kamehamehas, cómo haces todo eso de una forma cómoda de jugar y variada, que no te aburras cuando lleves 50 horas, es difícil, pero si consiguieran encontrar una fórmula un pelín más variada y menos machacabotones en Dragon Ball Z Kakarot, yo creo que ahí estaría la combinación perfecta. Y molaría también un poquito de presupuesto para el tema del doblaje, que quedaría muy bueno. Hombre, por supuestísimo. Por eso hay Pablo Lagares y compañía haciendo el doblaje, claro que sí. Bueno, en ese sentido, el doblaje en castellano de Dragon Ball siempre ha tenido un hueco muy especial en hobby consolas. Y bueno, de tu mano y también de Antonio Sánchez Micallón, Mr. Kaito, que es inasequible al desaliento, siempre está ahí apoyando y bueno, se agradece un montón. Y bueno, también se ve por las entrevistas que has hecho a Mariano Peña, Mercedes Hoyos, Nonia de la Gala, Antonio Villar, Luis Fernando Ríos, Ángel Corpa, Pablo Domínguez Lagares.
Ana Cremades en el libro de Generación Dragon Ball. Bueno, ¿qué voces y frases tienes en tu memoria grabadas y qué actor o actriz te ha gustado más conocer de todos ellos? Creo que, por supuesto, todos pensamos en Mariano Peña, porque ya era famoso por Aida y tal, y entonces, pues claro, ver que le ponen la voz a Muten Roshi fue un señor encantador, la verdad, fue muy guay poderlo conocer, pero quizá me sorprendió más Ana Cremades, porque es verdad, primero la entrevisté por teléfono y luego la conocí en persona en un evento posterior, porque, claro, es una voz de que ha crecido con Goku. Ella me contaba que empezó con 18 años a doblar Dragon Ball, entonces es una voz crucial en el Dragon Ball para España, y conocerla y que contara esas cómo ella, su trayectoria se fue forjando junto con Dragon Ball, porque es que empezó con eso, pues era muy interesante, la verdad. Por supuesto, pues con Pablo Domínguez, pues es un tío encantador que le apasiona Dragon Ball, o sea, es como una nueva generación, digamos, de gente que se crió con Dragon Ball y que ha tenido la suerte de contribuir a Dragon Ball. Entonces, una persona que se entrega por completo, pues eso, tuvo el detallazo de dejarse poner voz para cuando hicimos un falso doblaje de videojuegos, así que la verdad es que da gusto hablar con todos ellos. ¿Eso cómo surgió esa idea? Para o de así sonaría Dragon Ball Fighter si estuviera doblado al castellano. Todo eso cómo surgió, Pues porque era bastante guapo. Fue lo hicimos con Kakarot y con Fighters también. Con Fighters también hicimos, sí. Sí, que dobló a Goku Black, creo, me parece. Fue idea mía, porque es verdad que la gente es que lo dice, es lo que comentamos aquí, que, joder, ¿cómo no están doblados? Pues digo, joder, si es que tengo el contacto, pues se lo voy a proponer, a ver si les mola hacerlo y para adelante. Fíjate hoy en día lo que hacen con Resident Evil o con Metal Gear, ¿no? Que te lo doblen enteros. Pues la verdad es que fue idea mía y muy agradecido porque estuvo totalmente por la labor. Bueno, doy por hecho de que aparte de Dragon Ball Z, también habrás visto Dragon Ball GT y bueno, más recientemente la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer, Super Hero, Super Broly, Dragon Ball Super, la serie, y Dragon Ball Z Kai. ¿Qué opinas así de sus doblajes en comparación también con la versión noventera y bueno, la actualidad? A ver, yo he visto recientemente doblado Kai y me parece que ha sido un trabajo espectacular. O sea, creo que se lo han currado muchísimo. Yo, claro que me fastidiaban muchísimos errores garrafales que había en el doblaje de los 90. El doblaje de los 90 curraban mucho, pero es verdad que había mucho descontrol, que había mucho cambio de director de doblaje y esto, y se notaba muchísimo. Entonces había mucha pasión, pero muchas irregularidades. Y hoy en día se han querido redimir poniendo muy bien todos los nombres de las técnicas, las referencias. Hay bromas internas en el doblaje muy top, muy insider, y eso me parece ya de caché. O sea, eso... yo no digo nada. No, ¿qué pasa? ¿A vosotros no os gusta o qué? No, todo lo contrario, que somos de las temas de las bromas somos nosotros los autores, entre comillas. Bien, pues sí, entonces... hicimos la traducción de Super, hemos estado en Kai, hemos estado en pues entonces, la película, o sea... Magnífico trabajo, entonces. Pues gracias. Aquí tenemos los grandes asesores de Dazara. Muy bien, eso se nota. Cuando hay gente con conocimiento de causa poniendo ahí los guiones, se nota. Y es una de las cosas que Mercedes siempre le agradeceré, y yo creo que el contar con fans enriquece a la larga lo que es la franquicia, y creo que se nota, sí. Sí, se nota. Ya haremos un Dragon Cast con Rafa en el futuro. Bueno, Dani, y a ver, ¿cuál es tu saga de Dragon Ball, protagonista y villanos preferidos? Bueno, como saga de Dragon Ball, yo diría la de Piccolo, me marcó muchísimo la primera. La muerte de Krillin me dejó impactadísimo. Y toda la saga de repente se volvió mucho más oscura, y pues todo el tema del agua mística del duende Karin, como Yajirobe lo salva in extremis a Goku, tal, o sea, me parecía que pegó un subidón, cambió de revoluciones la serie ahí y me dejó muy marcado. Como villano, mi villano favorito, me gusta mucho Freezer, pero mi villano favorito es Tou Pai Pai. Fue el protagonista de la primera gran muerte, como
mata a Bora ahí fue bestial. Y además parecía de verdad parecía el primer villano al que Goku no iba a poder vencer. O sea, estaba demasiado lejos. Y era tan impasible, por supuesto, el famoso meme de me cargo la columna con la punta de los dedos y me voy volando encima de la columna. Es como, es maravilloso, por favor, un señor que vuela en una columna. Tom Piper es un pedazo de villano. Protagonista, probablemente Trunks, creo que es extremadamente cool como protagonista. Aunque reconozco que la capacidad de superación de Krillin me fascina, porque en el fondo es un pobre humano que hace lo que puede frente a unos sayanos, y el tío siempre ha estado ahí de apoyo. Son dos personajes que me gustan mucho, Trunks y Krillin. Bueno, y en la actualidad está Dragon Ball Daima, que no sé si la habrás visto en versión original japonesa. ¿Y qué esperas con respecto al doblaje? Bueno, espero que se siga con esa misma tónica. Yo supongo que acabará llegando, desde luego. Es verdad que además es un doblaje muy particular, porque como pasan todos a versión chibi, pues ahí va a haber que hacer ciertos ajustes, sobre todo con Goku quizás más fácil, porque estamos acostumbrados, pero con Vegeta, por ejemplo, con Piccolo también, que lo tenemos ahí, con Bulma. Así que puede ser muy curioso de ver. Yo espero que sí se haga, porque es verdad que es una serie que ha tenido algunos episodios que me han dejado un poco indiferente, pero la recta final está muy chula, es muy emocionante. Y la animación y la estética son espectaculares, así que espero que sí llegue ese doblaje. Ya nos se mantenga con Sara, ¿no? Y con Merche. Sí, claro. Zara a tope y la constancia y continuidad de su trabajo. Ya era hora, panda de cotorros, que es el momento de las preguntas de mis seguidores. Esta de un fan tuyo que se llama Cerda. Dice, repasando las notas de los juegos de hobby consola noventera, ¿no crees que a veces se pasaban tus antecesores con algunas calificaciones? ¿Y hasta qué punto influyen o ha influido las empresas en la revista? Sí, la verdad es que en aquella época, claro, dices, se pasaban, pero también es que no había un baremo con el que comparar. Quiero decir, ellos marcaron el baremo, porque hasta entonces no se puntuaban juegos de consola en España casi, solo un poco Micromanía. Entonces, es verdad que algunas notas pues se les iba un poco la olla, se notaba que eran muy entusiastas de según qué cosas, pero de nuevo, es que ellos tuvieron que caminar para que la prensa pudiera correr. Entonces, se les perdona porque eran unos pioneros en todo esto. ¿Hasta qué punto afectan las compañías? Claro, las compañías se ponen pesadas, claro que dicen, uy, a ver qué tal, a ver qué no sé qué, pero nosotros, pues precisamente es un yin y un yang, y nosotros tenemos que estar ahí manteniéndonos firmes en la nota. ¿Que eso provoca algunos cabreos de compañía? Algunos hemos tenido, no te digo que no, y al final hay que tirar de la vía diplomática, como decía Juan Cuesta. Bueno, pues la pregunta de nuestro último entrevistado, que fue Daniel Palacio, ¿cuál es la motivación que tienes para llenarte en tu trabajo? Pues va cambiando con el paso del tiempo, pero ahora es lo que os decía antes, de verdad, la recepción de la gente. Que cuando vayas a una feria la gente te diga gracias porque me alegráis la mañana. Esa es mi motivación. Por supuesto, probar juegos a la última, conocer desarrolladores mola muchísimo, pero cuando tienes 40 y pico tacos, lo que te llena de verdad es decir, es que lo que hago alegra a la gente y ayuda a la gente. Eso no puede haber mayor motivación que esa en un trabajo. Los deseos del dragón. ¿Qué poder de los personajes de Dragon Ball le pedirías a Shenron? ¿Qué poder? Probablemente volar. Yo creo que todos diríamos volar, ¿no? Es que, hombre, poder lanzar un Kamehameha mola mucho, todos lo hemos intentado, no me digas que no. Pero poder volar sería muy guay. Y además dejando una estela como un jet, como hacen ellos, que suene como un jet, tío, cuando vas volando. Bueno, igual esto se lo puedes pedir a Shenron. Si te diera por reunir las 7 bolas de dragón y lo tuvieras delante, ¿le pedirías este deseo? El deseo clave que yo le pediría a Shenron es que cuando me tome un cocido montañés o un gazpacho, que luego no se me repita, ¿vale? Porque me encantan y luego me sientan fatal. Entonces, Shenron, si estás en algún lado, haz lo posible. Bueno, muy torillanesco ese deseo. Muy torillanesco, sí. Y bueno, la última pregunta que desearía es preguntarle, valga la redundancia, al próximo invitado sin saber si va a ser un actor de doblaje, si va a ser un divulgador, si va a ser un periodista, si va a ser un traductor, técnico. Vale, venga, se va a poner difícil. Si tuvieras a Freezer delante, ¿qué le dirías? A ver por dónde sale.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dani. Hemos llegado al final. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. ¿Quería añadir algo más? Un saludo a la comunidad. Claro, claro. Un saludo a todos los dragonboleros que nos estén viendo por aquí, a los jugones, a los otakus, que os animo a que sigáis disfrutando de esta, pues de este hobby y de esta afición tan bonitos, de forma sana, haciendo piña, haciendo comunidad, que eso es lo mejor que hay, que gente que a lo mejor no nos hemos visto nunca, nos sintamos como colegas de toda la vida porque compartimos una ilusión y unas aficiones tan espectaculares como estas. Así que gracias por estar ahí. Y que pueden seguir todos tus directos de Hobby Consola y también de Antonio, los directos Z y claro, tenemos tres directos a la semana. Los martes a las 10 de la noche podéis seguir a Antonio, que suele hacer juegos de actualidad y a veces algo de Dragon Ball. Los jueves, ahora de hecho tengo que irme los jueves a las 10 de la noche hacemos una charla también de una horita en el canal de Hobby Consolas, y los domingos a las 10 de la noche yo hago mi directo retro jugando a juegos, pues eso, como a Sonic convirtiéndose en Super Saiyan, y también Nintendo, que tampoco está mal, claro que sí. Pues pero bueno, muchísimas gracias. Mejor, ¿no? Mejor. No. Tu Game Gear no dice lo mismo, Rafa. Es la única vez que probé Sega. Ya no lo volví a probar más. Mal hecho. Muchas gracias, Dani. Aquí estamos para cualquier cosa. Puede contar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos, chicos. Un placer, Dani. Encantado de conocerte. Igualmente. Chao. Hasta luego. Chao. ¿Qué ocurrirá en la siguiente charla de Dragon Cast? Pronto lo sabremos.